Han pasado más de 70 años, pero todavía recuerdo aquellos días como si hubieran sido ayer. Los pasillos oscuros, el olor a incienso mezclado con sudor y miedo, los gritos desgarradores de un niño que parecía no ser dueño de su propia voz. Yo era joven entonces, un sacerdote con la fe intacta, convencido de que la oración podía iluminar cualquier sombra. Pero lo que vi en esa casa de Maryland en 1949 me demostró que hay horrores que trascienden las palabras, fuerzas invisibles que se alimentan del temor humano y se burlan de la razón. El niño se llamaba Robbie Mannheim, aunque algunos documentos posteriores cambiaron su nombre para proteger su identidad. Tenía apenas 13 años cuando empezó a mostrar señales que nadie podía explicar. Objetos que se movían solos, marcas que aparecían en su piel, voces guturales que brotaban de su garganta. Los médicos no hallaban respuestas, y la familia, desesperada, buscó auxilio en la iglesia. No era una época cualquiera. Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, una nación marcada por la incertidumbre, el miedo al comunismo y las cicatrices de millones de muertos. La fe era un refugio, y los relatos de posesiones y exorcismos se mezclaban con la necesidad de creer que el mal podía ser contenido. Fue en ese contexto donde nuestra misión comenzó, una batalla espiritual librada en una pequeña habitación, lejos de las miradas del mundo. Los rezos parecían chocar contra un muro invisible, y cada noche se volvía más peligrosa. El muchacho gritaba, insultaba, hablaba lenguas que nunca había aprendido. A veces, su cuerpo se arqueaba con tal fuerza que temíamos que sus huesos se quebraran. Yo, con mis manos temblorosas, sostenía el crucifijo, preguntándome si realmente teníamos la fuerza suficiente para enfrentar lo que habitaba en él. Muchos años después, aquel episodio inspiraría uno de los relatos más escalofriantes del cine, El Exorcista. Millones acudirían a las salas de todo el mundo, horrorizados y fascinados por una historia que, sin saberlo, estaba cimentada en los recuerdos de aquel niño y en las noches interminables que vivimos junto a él. Pero lo que Hollywood convirtió en espectáculo era, en su origen, una cruda realidad que nos obligó a mirar al abismo. Hoy, ya retirado y con el peso de los años sobre mis hombros, sé que lo que enfrentamos no fue solo un caso aislado, sino el reflejo de una época marcada por el miedo y la fe. Abrir esas páginas es invocar fantasmas que nunca se fueron, porque el mal, aunque intente ocultarse, siempre encuentra la manera de regresar. Y este fue solo el comienzo. Robbie Mannheim era un muchacho como cualquier otro. Sus días transcurrían entre juegos, clases y la rutina de una familia trabajadora en Maryland. No había en su vida nada que indicara que pronto sería el protagonista de uno de los episodios más aterradores de la historia moderna. Pero todo comenzó con un simple objeto, una tabla Ouija. La había recibido como regalo de una tía muy cercana, una mujer que había practicado espiritismo y que solía hablar de voces y presencias. En aquel tiempo, nadie veía con verdadero temor ese artefacto. Era considerado un pasatiempo, una curiosidad más de la posguerra, cuando las familias buscaban distraerse y muchos intentaban comunicarse con seres queridos caídos en la guerra. Sin embargo, lo que parecía un juego se convirtió en la puerta hacia algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Al principio fueron ruidos extraños, golpes en las paredes, el crujido de los muebles, como si alguien invisible caminara por la casa en plena madrugada. La familia pensó que eran ratas, tuberías,
la casa asentándose con el frío del invierno. Pero luego los objetos comenzaron a moverse solos. Un cuadro que caía repetidas veces, una silla que se deslizaba varios centímetros sin que nadie la tocara. Robbie, con apenas 13 años, parecía estar en el centro de todo. A donde él iba, los fenómenos lo seguían. Su madre aseguraba que escuchaba un zumbido extraño cada vez que el muchacho entraba en una habitación. No pasó mucho tiempo antes de que el cuerpo de Robbie se convirtiera en un campo de señales. Extrañas marcas aparecían en su piel, como rasguños o quemaduras que surgían de la nada. Una de las más inquietantes, según los testigos, fue cuando en su torso se formó la palabra Luis, como si una mano invisible hubiera grabado esas letras a fuego en su carne. Para la familia, aquello fue suficiente para buscar ayuda médica. Llevaban a Robbie de un hospital a otro, sometiéndolo a exámenes, radiografías, análisis neurológicos. Los médicos no encontraban explicación. El niño estaba físicamente sano, y sin embargo sufría convulsiones, episodios de trance y voces guturales que no parecían salir de su garganta. La desesperación llevó a la familia a consultar a un pastor luterano, quien fue uno de los primeros en presenciar los ataques. Tras varios intentos fallidos de orar sobre el niño, recomendó contactar con la Iglesia Católica, pues estaba convencido de que lo que enfrentaban no era de este mundo. Así llegó el caso a oídos de los jesuitas de St. Louis, quienes aceptaron iniciar un proceso de discernimiento espiritual. La Iglesia no tomaba a la ligera estos asuntos. Antes de autorizar un exorcismo, se debían descartar causas médicas y psicológicas, pero las pruebas acumuladas eran tan contundentes que finalmente se decidió llevar a cabo el ritual. Yo estaba allí, joven e inexperto, con la fe ardiendo en mis manos y el crucifijo apretado contra mi pecho. Recuerdo la primera noche. Robbie atado a la cama, forcejeando con una fuerza descomunal, mucho mayor de la que un niño de su edad debería tener. Los rezos comenzaban, y de inmediato la habitación se llenaba de un aire pesado, casi irrespirable. Las ventanas vibraban como si una tormenta invisible las azotara, y en medio de los cánticos, una carcajada ronca brotaba de la boca del muchacho. No era su voz. Era algo más profundo, más antiguo, un eco que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. Cada sesión era una batalla. El niño insultaba en lenguas que no conocía, escupía, se retorcía como si su cuerpo no le perteneciera. Los objetos alrededor se agitaban, crucifijos arrancados de la pared caían al suelo, las camas se sacudían. Había noches en que los rezos parecían avanzar, y otras en que todo se volvía más oscuro, como si aquello que habitaba en Robbie se burlara de nosotros, jugando con nuestra fe y nuestra resistencia. El proceso no duró horas ni días, sino semanas. Más de 30 sesiones en las que sacerdotes se turnaban para continuar la lucha. Algunos salían con moretones, otros enfermaron por el agotamiento y la tensión. El niño parecía estar atrapado en un estado de tormento constante, y cada tanto gritaba pidiendo ayuda, como si aún quedara en él una chispa de conciencia. Era ese instante, ese ruego humano en medio del caos, lo que nos recordaba por qué debíamos seguir. Finalmente, en una de las últimas noches, tras horas interminables de oraciones, Robbie cayó en un profundo estado de calma. Los testigos aseguran que en ese momento se escuchó un grito aterrador, no salido de su boca, sino de algún lugar indeterminado, como si la propia casa expulsara a la entidad que la había corrompido. El niño abrió los ojos y susurró con voz débil: «Se ha ido».
Desde entonces no volvió a manifestar ningún signo de posesión. Lo que ocurrió después quedó envuelto en silencio. La Iglesia decidió archivar el caso, los sacerdotes guardamos voto de discreción, y la familia trató de rehacer su vida lejos de las miradas curiosas. Pero los que estuvimos allí, los que sentimos aquella presencia y vimos cómo un muchacho inocente se convertía en campo de batalla entre el bien y el mal, jamás olvidamos. Años más tarde, la historia se filtró y terminó inspirando una de las obras más aterradoras del cine. Para el mundo, era ficción. Para mí, era un recuerdo imposible de borrar. Para comprender el alcance de lo que ocurrió con Robbie Mannheim, debemos mirar más allá de las paredes donde se libró aquella batalla espiritual. Era 1949 y el mundo aún respiraba las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos emergía como potencia, pero la calma era solo aparente. El miedo al comunismo se extendía. La Guerra Fría comenzaba a teñir de sospechas cada rincón de la sociedad, y el hombre común vivía entre la esperanza de un futuro próspero y la sombra constante de un peligro invisible. La gente buscaba certezas, buscaba refugio en la religión, y cualquier manifestación de lo inexplicable se interpretaba como la confirmación de que el mal no era sólo una metáfora, sino una fuerza real. En ese contexto, el caso de Robbie Mannheim era dinamita. Para la Iglesia representaba un peligroso equilibrio. Por un lado, era prueba de la existencia de lo demoníaco, algo que reforzaba la fe de muchos. Por el otro, era un secreto demasiado delicado como para exponerse al sensacionalismo de la prensa. El Vaticano y las diócesis involucradas optaron por el silencio. Los registros se guardaron bajo estricta confidencialidad, y a los sacerdotes se nos pidió discreción absoluta. Aún así, en las grietas del silencio se filtraron rumores, notas médicas que hablaban de un muchacho con síntomas imposibles de explicar, comentarios de vecinos que juraban haber oído los gritos, testimonios aislados que con el tiempo circularon como leyendas urbanas. La sociedad norteamericana de aquel tiempo estaba predispuesta a escuchar esas historias. La cultura popular comenzaba a abrirse a lo sobrenatural, no como un mero cuento de superstición, sino como un espejo de sus propios miedos. La guerra había mostrado hasta dónde podía llegar la maldad humana, y la idea de que existiera un mal espiritual que pudiera poseer a un niño resultaba perturbadoramente creíble. De hecho, los primeros reportajes que insinuaron lo sucedido se recibieron con una mezcla de incredulidad y fascinación. Algunos lo tachaban de histeria colectiva, otros lo veían como prueba de que la fe era más necesaria que nunca. Pasaron los años, y lo que en un principio fue un secreto clerical se transformó en semilla para la literatura y el cine. El escritor William Peter Blatty conoció el caso mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown. Se obsesionó con aquellos fragmentos, con la posibilidad de que, en pleno siglo XX, una posesión hubiera sido enfrentada por sacerdotes reales. A partir de allí, escribió El exorcista, una novela que en 1971 estremeció a millones de lectores. La adaptación cinematográfica de 1973 multiplicó ese impacto, presentando al mundo una imagen aterradora del mal encarnado en una niña indefensa. Lo que pocos sabían era que detrás de esa ficción palpitaba la memoria de un niño real, de noches interminables, de rezos desesperados y de un mal que nunca pudimos explicar del todo. El estreno de El exorcista
marcó un antes y un después. No era solo una película de terror, era una experiencia colectiva. Las salas de cine se llenaban de espectadores que gritaban, lloraban o incluso caían desmayados ante lo que veían en pantalla. La prensa hablaba de crisis nerviosas, de personas que buscaban consuelo en las iglesias tras salir de la proyección. El mito de la posesión demoníaca, que durante siglos había permanecido en los márgenes de la religión, saltó al centro de la cultura popular. Y todo comenzó con aquel niño en 1949. Hoy, tantos años después, el caso de Robbie Mannheim sigue generando debate. Para algunos, fue un episodio médico malinterpretado, un caso de trastornos psicológicos en una época que carecía de diagnósticos modernos. Para otros, entre los que me cuento, fue una manifestación clara de que lo espiritual existe y que hay fuerzas oscuras que buscan abrirse paso en nuestro mundo. Lo que es innegable es su impacto cultural. Inspiró la obra de terror más influyente de la historia del cine y sembró en millones de personas la inquietud de que, quizá, el mal no es solo una metáfora, sino una presencia que puede tocar a cualquiera. Yo guardo mis recuerdos con silencio y respeto. No busco convencer a nadie, ni entrar en debates teológicos. Solo sé lo que vi, lo que sentí, lo que enfrentamos. Robbie dejó de ser el centro de atención y pudo rehacer su vida. Pero la huella quedó en nosotros, en quienes sosteníamos aquel crucifijo y recitamos aquellas oraciones con la convicción de que cada palabra era un escudo contra la oscuridad. Esa experiencia me acompañó toda la vida, y aunque el mundo la transformó en espectáculo, para mí sigue siendo la advertencia más clara de que el mal es real. Y cuando la sociedad recuerda El Exorcista, yo recuerdo al niño detrás de la leyenda. Un niño cuya lucha nunca debería olvidarse. Así termina el relato de un caso que aún hoy sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirarlo de frente. Robbie Mannheim fue un niño real, atrapado en una lucha que trascendió lo humano y se convirtió en leyenda. Lo que ocurrió en aquella habitación, en 1949, abrió la puerta a una de las historias más aterradoras del cine, pero también nos recuerda que hay fuerzas que escapan a la razón. ¿Fue una posesión demoníaca o una manifestación de la mente? Eso queda a tu criterio. Si quieres seguir explorando misterios que ponen en duda lo que creemos saber, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en el próximo viaje al lado oscuro de la historia.